tercer lugar, ocuparse de dar unos incentivos correctos para que todos los eslabones de la cadena funcionaran como tienen que funcionar. ¿Cuál fue el contenido fundamental de estas reglas? ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque en este sector, quizá como en ningún otro sector de la economía, las reglas son las que hacen que los proyectos se hagan y que los recursos se encuentren, se desarrollen y se lleven al mercado. Y esta es la esencia del abastecimiento. Entonces era muy importante tener esa claridad. ¿Cuáles fueron la esencia de las reglas que tomamos? En primer lugar, los temas de oferta. En los temas de oferta destacaría tres cosas. La primera cosa, unas declaraciones mucho más flexibles. Hoy en día los productores nos declaran 10 años de producción y nos dicen cuánto de ese gas pueden sacar en firme y el resto lo pueden sacar para contratos interrumpibles. Entonces tienen la tranquilidad de que sobre lo que tienen certeza, sobre eso tienen que tener compromisos firmes y sobre el resto pueden tener unos compromisos de interrumpibilidad que les da más tranquilidad. En segundo lugar, para los campos más pequeños y para hidrocarburos no convencionales, los campos menores son los campos de menos de 30 millones de pies cúbicos, una claridad grande sobre no tienen que pasar por el mecanismo de comercialización del resto del sector, tienen más flexibilidad ahí, tanto los no convencionales como los campos menores, y en el caso de hidrocarburos no convencionales, lo que tienen es también la posibilidad de ser directamente generadores como un incentivo adicional para la búsqueda y desarrollo de esos recursos. Y también dimos mucha claridad en materia de exportaciones. Antes uno tenía que ir al ministerio a que le aprobaran un programa de exportaciones, eso es terrible para desarrollos que requieren una inversión muy alta porque le da un altísimo grado de incertidumbre. Hoy en día hay un indicador y ese indicador, desde que esté por encima de un valor determinado, ya me referiría a eso, por encima de un valor determinado, se pueden firmar contratos de exportación sin ningún problema. Ese indicador se calcula con una información pública y conocida y la pueden calcular todos y se hace de manera transparente. De nuevo, eliminar la discrecionalidad. ¿Y por qué tan importantes las exportaciones? Porque el mercado de gas colombiano es pequeño y si uno no tiene un mercado grande, pues no va a tener el incentivo para desarrollar los recursos, encontrar y desarrollar los recursos que requieren inversiones importantes. Entonces una señal ahí muy grande en materia de oferta. El tema de las declaraciones, el tema de los campos menores y de los no convencionales y el tema de las exportaciones. ¿Qué pasa en materia de demanda? En materia de demanda hicimos tres cosas fundamentales en ese decreto. Primero, protección a la demanda nacional. Nos gustan las exportaciones, pero no podemos descuidar la demanda nacional. Entonces, el indicador del que les había hablado estableció que es un indicador muy sencillo. Dice, en el numerador, dice la cantidad de reservas que tenemos propias, más las que vienen de las importaciones con certeza, todos los recursos que tenemos, y en el denominador el gasto máximo que hacemos de esas reservas. Entonces, si yo tengo un número de reservas en el numerador y el gasto máximo que se hace de esas reservas en el denominador, esa fracción me va a dar el número de años que me quedan si siguiera consumiendo los recursos que tengo hoy a la tasa a la que les estoy utilizando hoy. Y ese indicador tiene un número de 8, le pusimos como límite, 8 años. Es decir, en la medida que tengamos tranquilidad y con los recursos identificados podemos atender 8 años de ese gasto máximo de recursos, se pueden firmar contratos de exportación. Si no, tenemos que dedicar esos recursos a atender la demanda nacional prioritariamente. Segundo tema, demanda esencial. Definimos una demanda esencial que fundamentalmente son los usuarios domiciliarios, los pequeños negocios comerciales, los compresores, las estaciones compresoras del sistema y las refinerías, y esa demanda esencial, que es esencial para el buen funcionamiento del sector y de la economía, necesitamos que tenga gas firme. Ellos tienen que firmar contratos firmes para que no haya problemas como lo que hemos tenido algunas veces en el pasado. Y por último, en materia de demanda, le dijimos a la Comisión de Regulación, señores, establezcan con mucha claridad los criterios de confiabilidad del sistema, cuáles son las inversiones en confiabilidad que se van a remunerar, cómo se van a remunerar, para que sea claro en qué gastos debe incurrir el sistema para que pueda haber tranquilidad en materia de suministro del gas natural. Entonces ahí están los temas de oferta, demanda, protección a la demanda nacional, una demanda esencial con contratos firmes y unos criterios de confiabilidad claros que la CREG está desarrollando y van a estar listos en el 2012. Y por último, pues esto es un mercado. Si nos ocupamos de la oferta y nos ocupamos de la demanda, también tenemos que dar unas reglas claras en materia de mercado. ¿Y cuáles son esas reglas? De nuevo destaco tres cosas. Lo primero es que esa falta de claridad que había sobre las reglas de juego se despejó a través de la regulación que sacamos en la CREG.
Hoy en día estamos en medio del desarrollo de una subasta de gas natural que se va a terminar en diciembre de este año, y esa subasta de gas natural va a sacar todo el gas al mismo tiempo. Como ustedes saben, Guajira es un campo con gas regulado, el resto tiene gas libre, entonces necesitamos la coexistencia de esos dos campos, pero simultánea, y eso es lo que estamos haciendo con la subasta para que esté todo el gas ahí, para que los precios que se formen sean precios competitivos y se pueda atender adecuadamente la demanda. Entonces, primer tema, comercialización, y aquí menciono muy rápidamente los temas de la oferta de compra de gas, opciones de compra de gas, perdón, y es con el gas de exportaciones. Estamos desarrollando muy activamente que con el gas de exportaciones los generadores térmicos puedan con ese gas tener una opción, que si necesitan el gas puedan hacer uso de ese gas de exportaciones, el gas se les da a ellos y pueden generar en los momentos en que así lo requieran. Quizá parte de la buena reacción que hemos visto a estas medidas es, como lo mencionaba Javier Díaz, la cantidad de proyectos que se presentaron para la subasta que estamos haciendo a final de año. Se presentaron 47 proyectos, y de la energía firme que necesitamos, lo que hemos visto es que hay en este momento hay interés por proyectos que podrían estar en 3 veces la energía que necesitamos, o sea que el sector está respondiendo, y eso es un mensaje tranquilizador en materia de abastecimiento futuro. Bueno, entonces comercialización, el primer tema. El segundo tema es que el gas de las regalías, dimos la instrucción que el gas de las regalías sea un gas que compita con el resto de gas del país. En este sector hay preocupación por la concentración de la oferta, entonces el gas de regalías tiene que hacer la tarea de ayudar a competir para que los precios de nuevo sean lo más competitivos posibles. Y por último, en materia de mercado dijimos, tiene que haber un gestor como hay en energía eléctrica, tiene que haber una entidad encargada de llevar todas las cifras, hacer la liquidación de contratos y asegurarse de que los agentes tengan la información para tomar las decisiones de asignación de recursos adecuadamente. Entonces, 3 grandes temas ahí de organización de fondo del sector. Entonces, si uno mira la falta de claridad que teníamos y la labor que ha hecho el sector, que hemos hecho en el Ministerio, con la CREG, con las demás entidades, en este sentido, las cifras preliminares son muy halagadoras. Esta era la cifra de oferta que teníamos hasta hace un mes, con las declaraciones que hicieron los productores después de que sacamos la normativa que sacamos. Esta es la nueva línea. Como ustedes se dan cuenta, hay un aumento de cerca del 20%. Eso quiere decir que los productores están respondiendo a los incentivos, están diciendo aquí hay más gas y esto es bueno para todos. Esto es más abastecimiento, más tranquilidad, más confiabilidad y seguramente mucho mejores precios en la subasta. Casi todo el gas, entre el 85 y el 90% de ese gas va a venir de Casanare y de La Guajira, pero ahí está ese gas, que es una gran noticia. El indicador que les hablé, se pueden firmar contratos de exportación en la medida en que sea superior a 8. Hoy en día la primera barra, que es 2011, nos muestra casi 17, es decir, con las reservas con las que contamos hoy con certeza, si mantenemos el consumo máximo que tenemos hoy en día, tenemos para 17 años de ese consumo. Muy buenas noticias, y ese es el comportamiento del indicador que tenemos. Y por último, un tema de reservas. Las reservas probadas, que son sobre las que tenemos certeza, también vienen creciendo casi 15%, entonces muy buenas noticias. Todo esto nos indica que la gestión fuerte que hemos hecho en materia de reglas claras e incentivos está sirviendo, los agentes están reaccionando y podemos tener mucho más tranquilidad sobre la disponibilidad de gas. Voy a darle ahora la palabra a Lirio Pérez para que les cuente otros temas del sector que también creo que son buenas noticias en materia de desempeño. Muchas gracias. Así es, recibamos entonces al doctor Luis Alirio Pérez. Él es el director de gas del Ministerio de Minas y Energía. Buenas tardes. Ya el viceministro explicó una parte de los incentivos que se quieren para ir en el sentido de garantizar la confiabilidad del sector. Yo voy a referirme rápidamente a los avances que hemos tenido en el sector gas combustible, empezando por gas natural. Ya el viceministro se refirió, hemos tenido incorporación de nuevas reservas, principalmente en los campos del Casanare con Cusiana y Cupiagua, y también tenemos en Guajira, La Creciente y otros campos menores. En lo que respecta a la oferta de gas natural,
con la declaración de producción de los productores de gas, vemos que cómo se incrementa esta cifra con la última declaración de hace un mes a 1.139 millones de pies cúbicos diarios, principalmente, como había mencionado, campo de Guajira, Cusiana, La Creciente y Campos Menores. Tenemos nueva oferta prevista para entrar próximamente. Se encuentra en operación en Gibraltar 30 millones de pies cúbicos que están en pruebas. Para el segundo trimestre del 2012 tenemos Cupiagua con 140 millones de pies cúbicos diarios de capacidad. En La Creciente tenemos más adelante, en los próximos años, próximos 2 años, 35 millones de pies cúbicos diarios adicionales, y hacia el 2014 tenemos unos campos menores, nuevos descubrimientos del orden de 45 millones de pies cúbicos en el Magdalena Medio y en la costa atlántica. En lo que respecta al transporte, el sistema, hoy día tenemos una capacidad de transporte del orden de los 1.100 millones de pies cúbicos diarios, y las últimas expansiones que hemos tenido han sido de Guajira a Barranca Bermeja con 70 millones de pies cúbicos diarios, y a comienzos de este año entre Cusiana y Vasconia para evacuar otros 70 millones de pies cúbicos adicionales. Y en materia de expansión de transporte, se tiene en el campo de Gibraltar-Bucaramanga, que ya 45 millones de capacidad de transporte, que como dijimos ya está en pruebas y próximamente entrará en operación. Asimismo, Sardinata-Cúcuta, con 4 millones y medio de pies cúbicos de capacidad, con lo cual ya tendremos la atención completa de la demanda en Cúcuta con gas natural. Tenemos expansión en Cusiana-Vasconia, la segunda fase, que son 110 millones de pies cúbicos, previstos también para este fin de año, y básicamente esas son las expansiones. En la costa tenemos próximamente en los siguientes 2 años 45 millones entre Guajira y Cartagena. En lo que corresponde a la demanda ha sido influenciada a la baja por la desaparición del fenómeno del Niño, que nos alcanzó a afectar los primeros meses del año pasado, con lo cual el despacho térmico fue bastante intenso los primeros 5 meses del año. Como vemos, ha bajado prácticamente a la mitad de este año, y vemos que el sector industrial es el sector que más pesa, con el 33% de la demanda, mientras que el térmico y la demanda doméstica está alrededor del 18%. En exportaciones tenemos hoy día el orden de 200 a 210 millones de pies cúbicos diarios. En cuanto a cobertura, tenemos a septiembre de este año 6 millones de hogares con cobertura de gas natural por redes en 588 poblaciones. Esto ha sido una cobertura gracias a programas como el Fondo de Cobertura de Cofinanciación con el Fondo Especial Cuota de Fomento, que en diciembre se firmaron 24 proyectos del orden de los 57.000 millones de pesos de inversión, cofinanciados con las empresas distribuidoras de gas también. Y vemos como en los departamentos de la costa se están beneficiando usuarios de estratos 1 y 2 principalmente, del orden de 83.745 usuarios, mientras que en el interior del país, zona andina principalmente, exceptuando Nariño, tenemos del orden de 216.000 usuarios, con un beneficio total de 300.000 usuarios entre el 2010 y el 2014. En gas vehicular seguimos incrementando la conversión de vehículos, pasando de 324.000 a 349.000 a septiembre de este año, y incrementado el número de estaciones de servicio, contando hoy con nuevas